Queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y celebramos en la iglesia la memoria de San Bernabé Apóstol. Bueno, les quiero contar un poco quién fue este santo tan importante en los inicios de la iglesia, en la iglesia primitiva del siglo primero. Este hombre llamado Bernabé, realmente su nombre era José. Los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación. Desde el principio fue generoso, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto lo encontramos en Hechos 4, 36, 37. Bueno, también es importante porque fue el que presentó a San Pablo a los apóstoles después de la conversión de Pablo. Allí en Jerusalén llegó Pablo y bueno, todos los discípulos estaban recelosos, le tenían miedo, porque recordemos que Pablo antes era perseguidor de los cristianos. Entonces fue importante pues digamos, esta intervención de Bernabé. Significa que Bernabé era un hombre muy apreciado dentro de la comunidad primitiva y por eso pues fue importante en que los discípulos se tranquilizaran un poco cuando el mismo Bernabé les habló de Pablo y lo presentó, les dijo que tuvieran confianza en él. Bueno, con Bernabé se abrió el apostolado a todos los pueblos. Primero en Antioquía, donde fue enviado, donde exhortaba a todos a permanecer en el Señor con un corazón firme. Y está definido allí, lo define en los Hechos de los Apóstoles Lucas con una bella expresión. Dice que era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y una gran muchedumbre se adhirió al Señor. Esto lo encontramos en Hechos 11, 23, 24. Su celo apostólico fue ejemplar, poniendo en práctica el mandato del Maestro: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Esta invitación del Señor que la encontramos en el Evangelio de Mateo 10, 7. Luego, en Hechos 13:2 se nos habla de una cosa muy especial, como el Espíritu Santo habla a la comunidad, ¿no? Le dice a los que dirigían la comunidad: separad a Pablo y Bernabé para una tarea que les tengo asignada. Fueron entonces a Chipre y a Asia Menor y allí sufrieron mucho por el Señor. Bueno, también tuvieron diferencias y se separaron por motivo de Marcos. Marcos, que era Juan Marcos, que más adelante va a ser el evangelista Marcos, que conocemos nosotros el evangelio, pues el evangelio con este nombre, el evangelio según San Marcos. Juan Marcos era primo de Bernabé y en el primer viaje misionero de Pablo pues lo llevaron, pero Marcos después no sé, quizás le quedó grande la misión, sintió que le faltaron las fuerzas, bueno, tantas razones por las que de pronto se desanimó y terminó regresándose a Jerusalén. Entonces, pues esto incomodó un poco a Pablo. Y en el segundo viaje misionero, en Bernabé quería llevarse a Juan Marcos de nuevo y Pablo se opuso. Sin embargo, por esta diferencia, hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé. Finalmente cada uno se fue por su lado. Eso también es importante, hermanos, porque nos permite a nosotros ver la realidad de la comunidad, que a veces uno es muy idealista, ¿no? Y entonces piensa que en las comunidades a veces no hay dificultades y resulta que sí, todo eso hace parte pues de la vida, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pero qué incoherente, ¿no? Pablo y Bernabé, los dos están hablando de Jesús, de la unidad, del amor, van a llevar la palabra y se dividieron en ese momento. Pero, a ver, esos son flaquezas humanas, ¿no? Son las fragilidades humanas. Sin embargo, pues ellos se querían muchísimo y después eso ya quedó solucionado. Más adelante incluso vamos a ver que Pablo manifiesta un gran afecto, un gran aprecio por Juan Marcos. Significa también que Juan Marcos se reivindicó y quedó tan bien reivindicado que después vamos a encontrar que hay un evangelio escrito por él, por Juan Marcos, es el evangelio de Marcos. Bueno. Entonces esto es importante, esto nos enseña aquí a que nosotros no debemos de ponerle etiquetas a las personas. A veces nos pasa, ¿no? Que sobre una persona hacemos un juicio o nos formamos una idea de esa persona y ya no nos salimos como de esos parámetros y quizás toda la vida vamos a leer, vamos a interpretar a esa persona como desde ahí.
Y eso no es bueno ni tampoco es justo, porque todas las personas podemos cambiar, todas las personas podemos mejorar. Entonces es bueno que nosotros también nos quitemos las etiquetas, nos quitemos los prejuicios de las personas y aprendamos siempre a ver más allá y a saber que Dios siempre espera y que Dios siempre da la posibilidad de que nosotros seamos transformados. Y de esa misma manera, si nosotros estamos llamados a mirar con los ojos del Señor, pues también es bueno que siempre pues demos oportunidades a las personas. Bueno, Bernabé, que era un hombre justo, un hombre íntegro, fiel a los mandamientos del Señor, nos dice Lucas que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eh, es colocado en el ámbito de la nueva alianza como alguien dócil a la acción de Dios en la obra de la expansión del Evangelio. Bueno, el Espíritu Santo actuará eficazmente por mediación de Bernabé en la predicación del Evangelio a los paganos, entiéndase aquí paganos, a las personas que no pertenecían al pueblo judío, es decir, a los gentiles. Cuando Bernabé llega a Antioquía, se llena de alegría al ver lo que había realizado la gracia de Dios. Y nos dice Hechos de los Apóstoles 11:24 que una considerable multitud se unió al Señor. Entonces, pues este hombre, Bernabé, será una gran bendición. Por eso quizás los discípulos le dieron ese nombre. Él se llamaba José, pero lo llamaron Bernabé, que significa hijo de la consolación o también hijo de la profecía. Barnabúa de Nabí. Nabí es una palabra que significa profeta en la lengua hebrea, Nabí. Por eso el libro de los profetas, por ejemplo, en su conjunto, en el Antiguo Testamento, se llama ese libro, pues el conjunto de los profetas se llama Neviim, que significa profetas, y la palabra en singular Nabí, y Bar Nabúa o Bernabé, que significa Bar, significa hijo, hijo de la profecía, o también podría interpretarse como hijo de la consolación. Bueno, entonces qué especial pensar en una persona como Bernabé que lleva consuelo a la comunidad, que sirve a los demás. Ojalá nosotros también, aunque tengamos otro nombre, en nuestra vida también los demás pudieran sentir de nosotros que somos consolación, ¿no? El consuelo que viene de Dios, el Hijo de la consolación. Bueno, ¿qué más podemos decir de Bernabé? Había nacido en Chipre, se les dice chipriota en Chipre. Era levita, pertenecía a la tribu de Leví. Tenía una propiedad, tenía campos, tenía tierras que vendió para ayudar a la comunidad de Jerusalén. Eso está narrado en Hechos 4:36. Entonces eso también nos hace pensar en la generosidad, en el desprendimiento. Recordemos nosotros que un joven del Evangelio, Jesús, le pregunta al Señor, le dice, Señor, ¿qué tengo, maestro? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Pero primero le dice el Señor, cumple los mandamientos. Y él dice, los he cumplido desde niño. Y Jesús le dice, muy bien, hasta nos dice en el Evangelio que lo miró con amor, con ternura. Y le dice Jesús, bueno, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y este hombre pues se alejó triste porque era muy rico, era muy aferrado a las riquezas. Y por eso Jesús le va a decir a los discípulos, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Es decir, refiriéndose a aquellos que son muy aferrados a sus cosas, a sus pertenencias. Pues aquí vemos un ejemplo totalmente contrario a ese joven rico del Evangelio. Bernabé se desprendió de sus bienes para servir a la comunidad. Recordemos que también en los Hechos de los Apóstoles se nos habla de la comunidad donde los hermanos tenían todo en común, se reunían para la fracción del pan, es decir, para la celebración de la Eucaristía, y nadie pasaba necesidad. Entonces vemos también pues esta bondad de generosidad, esta generosidad que tiene este Bernabé, que incluso llega a ser llamado apóstol. No hizo parte del grupo de los 12, pero llega a ser, le llega a ganar el título de apóstol. Algunos padres de la iglesia en la antigüedad lo llamaron apóstol, y el mismo Lucas le da también ese apelativo de apóstol. Fue mediador en la presentación de Pablo a Jerusalén en el capítulo 9 de Hechos, versículo 27, porque el grupo tenía desconfianza, ¿no?
tenía un poco de miedo los discípulos porque Pablo antes los perseguía de una manera furibunda, ¿no? Es decir, los quería encarcelar y todo, y pues ahora como que se convirtió, entonces a ellos les impacta eso y como que todavía no se confían de a mucho, pero cuando viene a interceder Bernabé, pues entonces lo acogen muy bien. Era un hombre que era conciliador para dialogar, tenía la confianza del grupo y por eso fue elegido para dirigir la comunidad de Antioquía en su seguimiento de Cristo. Bueno, entonces, pues qué especial hablar de este santo hoy, San Bernabé, compañero de correrías apostólicas de San Pablo durante sus idas y venidas, estableciendo, formando, confirmando en la fe las primeras comunidades cristianas. Se había destacado pronto como un discípulo generoso y de celo ardiente. Desde el principio, Bernabé se manifestó como un cristiano comprometido que no solo asentía a las enseñanzas de Jesús transmitidas por los apóstoles, sino que en coherencia con su fe y con la nueva vida en Dios que había descubierto, pone todo lo propio al servicio de ese ideal. Bueno, algunos se han preguntado en qué momento fue la conversión de Bernabé. Algunos, bueno, ya se sabe que no hacía parte del grupo de los 12, pero algunos piensan que posiblemente pertenecía al grupo de los 70 o 72, de los 72 discípulos que Jesús tenía. Recordemos que Jesús tiene 12 apóstoles, pero también envía a los 72. Pero es muy difícil establecer eso, ¿no? Otros piensan que fue después en la experiencia digamos, de la efusión del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, cuando Pedro y los apóstoles llenos de la fuerza de lo alto empiezan a proclamar el Evangelio y entonces pues allí estaba entre los presentes, los que estaban escuchando, estaba Bernabé que se dejó tocar por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, creo que no es tan relevante saber eso porque a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que importa es ver pues toda la respuesta de Bernabé a partir de ese encuentro personal con el Señor. Lo que sí sabemos es que Bernabé era un hombre formado, era un hombre que había estado en la escuela de Gamaliel, un famoso maestro dentro del pueblo judío, al cual también como discípulo había pertenecido Saulo. Entonces es posible que ya eran amigos desde antes, compañeros de escuela en la formación de los rabinos, de los fariseos, Pablo, y que antes se llamaba Saulo, y también Bernabé. Bueno, pues queridos hermanos, creo que podríamos decir muchas otras cosas, pero está bien, yo creo que es suficiente con esta pues presentación de este santo en el día de hoy para que nosotros también nos motivemos, nos animemos a ser celosos en el anuncio del Evangelio, a tener ganas de anunciar la palabra del Señor, a ir a anunciarlo a tantos lugares. Y seguramente, como lo ha definido ya Lucas en los Hechos de los Apóstoles, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bueno que las personas también a nosotros nos puedan ver de esa manera, que puedan sentir también la bondad en el corazón, porque eso es lo que finalmente atrae hacia la persona de Jesús. Cuando una persona habla bonito, cuando una persona predica, pero no hay coherencia en su vida, pues sencillamente también como que se pone un poco en duda el mensaje. A ver, quiero decir con esto que también una persona que tiene una fe madura es capaz de ver más allá del simple mensajero. Entonces, por ejemplo, a veces vemos, no sé, sabemos fragilidades o debilidades de un laico de la parroquia o de un sacerdote, y eso no nos debe desmotivar y abandonar la iglesia y renegar de la fe. Al contrario, es una posibilidad para orar por ese sacerdote, para orar por ese hermano, ¿cierto? Pero también de parte nuestra debemos ser responsables porque en la predicación no solamente la palabra, sino también la propia vida que sea un testimonio, que sea una vida coherente, para que pues el Señor sea glorificado, sea amado, porque cuando damos mal testimonio, pues también escandalizamos a las personas, sobre todo a las personas más frágiles, más débiles en el camino espiritual, que pueden de pronto confundirse. Entonces, esta es una invitación, pues hermanos, para que imitemos a este gran santo, porque es que los santos son para eso,
los pone la iglesia, los pone el Señor, sobre todo para que sean faros que iluminen nuestro caminar. Y bueno, quisiera aprovechar también esta posibilidad para invitarles a que lean los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada les hablaba de Timoteo, ojalá que hayan algunos acogido esa invitación para leer a Timoteo, primera y segunda carta a Timoteo, de San Pablo a Timoteo. Y bueno, pues qué bueno que empecemos a leer los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles nos narran los comienzos de la primera comunidad, de la comunidad primitiva. Y pues bueno, ahí tenemos la posibilidad de conocer qué sucedió inmediatamente después de la ascensión del Señor, cómo se fue organizando la iglesia, cómo fueron las misiones y todo de San Pablo y todo lo que aconteció en la primera comunidad en esa época apostólica, en el primer siglo. Bueno, queridos hermanos, que todos estén muy bien, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, si les ha gustado este vídeo, es bueno que lo compartan pues a través de WhatsApp, a través de sus redes sociales, para que más personas puedan tener acceso pues a esta forma también de evangelizar, a estos contenidos. Si les ha gustado pues este vídeo, yo les quiero invitar para que también pongan suscriban en el canal. Yo la verdad es que en este momento me parece que es por aquí, por este lado, por aquí que apareció un botoncito pequeño rojo en el que pueden suscribirse si todavía no lo han hecho. Invitar a otras personas también a suscribirse. Cuando llegue a 1000 suscriptores, que en este momento voy por 540 y algo, 546 creo que fue el último registro que vi, pues entonces al llegar a 1000 suscriptores podré hacer transmisiones en directo. Bueno, que estén muy bien todos. Gracias.